predicación. Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, hagan favor de sentarse. Y en esta mañana, hermanos, también estamos enviando saludos a nuestros hermanos que nos ven a través de internet, donde quiera que se encuentren, hermanos, pues con todo nuestro corazón les enviamos esa paz para estar precisamente en comunión dentro del mismo evangelio, teniendo el conocimiento, en fin. Hermanos, pues sabemos que ya se van a celebrar bautismos ya déjenme ver, enero, no, pues ya van a empezar el domingo, es 1 de mes, y entonces tenemos el mes de marzo. Para el 12 de marzo tenemos solamente hoy sábado, el siguiente, y luego enseguida nos vamos a los bautismos a ese lugar de Puebla. Hermanos, sabemos que en la palabra de Dios, Nuevo Testamento, este Nuevo Testamento se escribió en griego. Hay palabras relacionadas con los lavamientos, palabras diversas que tenemos que entenderlas, porque por lo regular le damos lectura a la Biblia, pero no sabemos a qué se refieren. Quiero iniciar en esta mañana con la palabra griega bapto, que, hermanos, es igual a mojar. Esta palabra aparece en Lucas 16, Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Dice en su versículo 24, Lucas 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. A través, hermanos, de esta parábola del rico y Lázaro, por el versículo, por la palabra, cuando se habla y se dice que daba voces suplicando: Padre Abraham, ten misericordia de mí, pero envía a Lázaro para que luego, en mojando su dedo con agua, refresque, dice, mi lengua. Entonces, aquí esto es parte, hermanos, de esa palabra griega, repito, bapto. Voy a utilizar el pizarrón para mejor entendernos. Entonces, esta palabra es así, del griego. Vamos a ver diferentes palabras. Ya este tema ya lo he dado en otras ocasiones, pero siempre es importante acordarnos de lo que nos dice la Escritura hasta llegar al momento del bautismo. Dice ahora Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13, en su momento voy a hacer preguntas, y versículo 26, ya que viene la Pascua. ¿Qué dice aquí? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sabemos, hermanos, que en la Pascua hay preguntas, afirmaciones. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? No, es a quien yo diere el pan mojado. ¿En qué? En ese plato, hermanos, donde existían las hierbas amargas. Ahí todos participaban, y en este caso Jesucristo moja el pan y se lo da ¿a quién? A Judas. Esta palabra, mojado, está dentro de la palabra griega bapto. Dice Apocalipsis 19. Son nada más 3 versículos en relación a esta palabra.
Apocalipsis 19. Dice ahora el versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida, mojada en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Aquí se habla de nuestro Señor Jesucristo, pero en la visión que tiene Juan, él está explicando, ¿sí?, cómo estaba, repito, dentro de la visión, cuando Juan está en éxtasis, teniendo el Espíritu de Dios, veía al Verbo de Dios. ¿Cómo lo veía? Vestido con una ropa mojada en sangre. Repito estos 3 versículos, entonces me hablan, hermanos, de la palabra mojar, pero se está haciendo alusión a una palabra que tiene que tener un significado más grande cuando lleguemos a explicar lo del bautismo. Bien, entonces, baptizo. Ahora vamos a considerar esta palabra, baptizo. Baptizo. ¿En qué versículos encontramos esta palabra y qué significa? Aquí, repito, es acción de mojar. Vamos a ver, ¿qué se imaginan aquí cuando se hace alusión a la palabra baptizo? ¿Mandé? A ver, vamos a ver, porque a veces, repito, nos imaginamos, es la acción de bautizar, el que bautiza. Dice ahí en Mateo capítulo 3, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, dice en el versículo 6, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. A ver, aquí vamos a recordar algo. Hermanos, yo estoy en el agua, ¿sí? Me invitaron a bautizarme. ¿Yo me bautizo solo? No. Repito, y eran bautizados de Juan, ¿sí? Entonces la palabra aquí, bautizo, es que Juan estaba haciendo la acción de bautizar. Y eran bautizados de Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 14. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Juan Bautista, que ahorita también vamos a aprender qué significa bautista, dice que estando con Jesús, porque Jesús le dice: deja cumplir toda justicia, tú me tienes que bautizar. Pero aquí Juan se resiste, dice: no, es necesario que yo sea bautizado de ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Juan es el que está bautizando, pero se está aplicando aquí la acción a través de la palabra, hermanos, baptizo. Dice Mateo 28, que hemos estado considerando últimamente. Mateo 28 dice en el versículo 19, por tanto, id. ¿A quién se los dice? A los apóstoles. Y doctrinad a todos los gentiles. Y ustedes los van a bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mandamiento de Jesucristo para que aquellos lleven a la práctica, ¿sí?, la acción de bautizar. Entonces a nosotros nos preguntan: ¿y los apóstoles bautizaron? Sí, sí, porque es el mandamiento para los 12. Ya en su momento veremos también, hermanos, quiénes practicaron este bautismo. Dice ahora Juan 4, Evangelio de San Juan, en el capítulo 4 y versículo 1.
De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, esta palabra bautizo se la quieren, escuchen lo que estoy diciendo, se la quieren aplicar a Jesucristo. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ¿Jesucristo bautizó? No. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Por eso dije, ¿sí? Y muy claro, le aplicaban a Jesucristo como que él bautizaba, pero no, porque eran los discípulos. Él viene a dar mandamiento, ¿sí? Para que los discípulos lleven a la práctica el bautismo. Por eso es que la palabra bautizo, estoy matizando bastante para ver, hermanos, a quién en el griego se le aplica esta palabra. Entonces, acción de bautizar, aquí en esta palabra, igual a acción de bautizar. En su momento voy a borrar en lo que ustedes memorizan. Bueno, ya llevamos 2 palabras. Es muy importante que nosotros, hermanos, leamos la palabra de Dios. Pero repito, debemos de adentrarnos así como nos adentramos al hebreo, Antiguo Testamento, tenemos que adentrarnos al Nuevo Testamento para saber cuáles eran las palabras que se ocupaban, porque pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Vamos a ver ahora Mateo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a ver otra palabra aquí, que es la palabra bautista. Versículo 1. Y aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, hermanos. Baptistes. Entonces aquí está una tercera palabra. Que significa bautista. Bautista. No se nos olvide esto, porque repito, todo lo que nosotros debemos de aprender es de acuerdo a la misma escritura. Mateo capítulo 14 y versículo 2. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. ¿Por qué le llamaban Bautista? Porque es un nombre que se le aplica a él y significa el que bautiza. Entonces, una es la acción de bautizar y otra es el que yo sea Juan Bautista. Yo bautizo, ¿sí? Pero la acción es a través del que recibe el bautismo. Entonces estamos ahí. Dice Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6. Dice en el versículo 25. Entonces ella entró prestamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. ¿Qué palabra es? Repito, bautistes. Bien, a ver, vamos a recordar esa historia. Juan Bautista hacía un señalamiento ¿a quién? A Herodes.
¿De qué? Exactamente. Entonces, porque Herodes quería tener relaciones con la cuñada. Pero como Juan Bautista sabía, y hermanos, le hacía ver el pecado, es por eso que Herodes dice, a ver, necesitamos que Juan Bautista muera. ¿Cómo? Le vamos a cortar la cabeza. Y entonces, la hija pide, ¿de quién? Herodías. Pide a su hija que le diga a Herodes que degolle a Juan y que ofrezca en un plato su cabeza. Por eso estamos viendo aquí que ella entró prestamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Imagínese usted el horror y la práctica en contra de Juan Bautista. Pero Juan Bautista, hermanos, o la palabra bautista significa eso, el que bautiza. ¿Bajo qué palabra baptistes? Hoy, hermanos, ya en todo este mes, ya diferentes localidades, ya escuchamos, por ejemplo, todo el Estado de México, y espero que me lo hayan explicado así, van a bautizar el mismo día que nosotros. El sábado 12 o 14. 14, ¿sí? Del mes de marzo. ¿A dónde vamos a ir? A Puebla, hermanos. Entonces está el manantial, está saliendo el agua, ¿sí? Y hermanos, pura, limpia, a donde van a ir nuestros hermanos. Nosotros, de hecho, ese día la casa de oración va a estar cerrada. Pero vamos a ir con el propósito de que bautice Juan Bautista. No. Sino vamos a ir para que otros practiquen el bautismo. ¿Bajo qué palabra? Es el que va a bautizar. Y lo estoy dejando muy claro. Entonces, aquí baptistes es bautista, Juan Bautista, acción de bautizar. Los ministros hacen, hermanos, un círculo tomados de la mano y entonces le piden a Dios, evocan a Dios para que ayude a que, hermanos, el ministro llegue con plena certidumbre de fe a bautizar a los hermanos. Entonces ellos van a hacer la acción de bautizar bajo la palabra griega baptizo, ¿sí? Yo voy, hermanos, a el lavabo, mojo mis dedos o algo más sencillo. Está alguien enfermo en el hospital, pero me dice tengo sed. Entonces yo mojo mis dedos y le aplico agua aquí. O a lo mejor dice, póngale con un paño, algún algodón, y ese que está enfermo se está refrescando. ¿Bajo qué palabra sería esto? Sí, porque es mojar. Exactamente. Entonces vamos bien. Ustedes como alumnos están aprendiendo. Ahora la palabra baptismos, Hebreos 6. Hebreos capítulo 6, dice el versículo 2, o del 1 y 2. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. También ya hemos explicado estas partes de las cuales está mencionando el apóstol Pablo.
¿Por qué? Porque estaba haciendo una invitación a dejar la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, porque se necesitaba una perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Quiere decir que ya había un propósito en ese tiempo, ¿sí? Vamos a dejar las obras que nos sirven y de la fe en Dios. Pero Pablo está haciendo mención también de la doctrina de bautismos. ¿Por qué? Y de la imposición de las manos. Porque, hermanos, había quien ya no lo hacía como era debido, no de la forma correcta. Dice, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué? Porque también había quien no creía en la resurrección y del juicio eterno. Pero a ver, necesitamos nosotros recordar por el tema la doctrina de bautismos. ¿Qué palabra aquí se está aplicando? Repito, bautismos. Entonces, es así. Palabra griega. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 y versículo 10. Consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la resurrección. Hermanos, de la corrección, perdón. Quiere decir, y nosotros sabemos, hemos estudiado últimamente acerca de la doctrina de los ancianos, ¿sí? ¿Qué implicaba la doctrina de los ancianos? ¿Se acuerdan? Y decían aquellos, los fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ese era un lavamiento, ¿sí? Pero dice, consistiendo solo en viandas y en bebidas. ¿En bebidas? ¿Dónde se aplicaba la bebida? ¿Perdón? Cuando, hermanos, también, hermanos, existían el altar de los sacrificios, cuando se vertía vino en ese altar de los sacrificios, dice, y en diversos lavamientos. A ver, Aarón, para entrar al tabernáculo, ¿qué hacía? ¿En qué lugar? A ver, levanten la mano y me dicen, por favor. Y voy a considerar desde el versículo 9, dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecen presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Por eso estoy haciendo alusión a los presentes sacrificios que, hermanos, están en Levítico, en el cual participaban Aarón, sus hijos, los sacerdotes. Y dice que también las viandas, acuérdense del Levítico capítulo 7, donde, hermanos, existían comidas que eran exclusivas cuando se sacrificaban para el sacerdote. Lavamientos, por eso les dije, existía una fuente de metal, de bronce, donde, hermanos, se lavaban las manos y los pies de acuerdo a Éxodo, para poder entrar al tabernáculo, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, quiere decir
que, hermanos, lo que tenía relación con el sacerdocio, nosotros no lo hacemos. Nosotros vamos a hacer, como está diciendo aquí, sí, acerca de un lavamiento, pero en el griego, que es bautismos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, en relación a esto? Marcos capítulo 7. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, dice el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como la lavadura de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. El que transcribe, acuérdense que ya viene la Pascua. Hermanos, la Escritura, nosotros tenemos aquí una facilidad de decir, sí, Marcos 7, y de darle lectura. Lo leemos y llega algo a nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque dice que existían las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Vamos a ver Mateo 26, pongan aquí su separador, porque voy a regresar aquí a Marcos 7. Eso lo estábamos viendo con los varones. Marcos 26, dice en el versículo 27, y tomando el vaso, Mateo 26, 27, y hechas gracias les dio, diciendo, bebed de él todos. Y tomando el vaso. 3 ocasiones les doy lectura para memorizar. Vamos a hacer una hipnosis con 1 de Corintios, capítulo 11. Dice en el versículo 25, hablando de Mateo 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. De ahí surge una pregunta. Mateo, que es el escritor del Evangelio, hace alusión a un vaso. Pablo hace alusión a una copa. Entonces, ¿en qué bebió Jesucristo? ¿En un vaso o en una copa? Porque si a mí me dicen, me da un vasito de agua, se entiende, un vaso de cristal, vamos a brindar una copa. Es diferente entre vaso y copa. Entonces, ¿quién está mal? ¿Qué escritor le está mal aquí? Pero recibe la enseñanza de Jesús. Dice 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después. Esto se lo está explicando Jesucristo. Pero ya hice alusión al copista. Y hermanos, pasamos por desapercibido esto. Es que los que copian, dice uno vaso y el otro copa. Pero en realidad, volviendo a San Marcos, capítulo 7, vean lo que... vuelvo a dar la lectura aquí, Marcos 7, porque aquí está la tradición de los ancianos. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los
lechos o de las camas. Bien, se los explico. La tradición de los ancianos, como eran, hermanos, los escribas, los fariseos, en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo está en vida. No hay tales como los que ahora tenemos hoy, un vaso y una copa, no. Eran, hermanos, utensilios, unos de madera y otros eran de bronce. Por eso, hermanos, hace muchos años, les explicaba a los hermanos, se hizo una película que dice El Cáliz de Plata, haciendo alusión al utensilio que ocupó Jesucristo para beber. Cerrando esta idea, en su momento existían, hermanos, vasos, estoy ocupando la palabra, pero no eran de cristal. Unos, repito, eran hechos de madera y otros eran de metal, llámese de bronce o de plata. ¿Sí me explico? Y ustedes lo van a ver cuando, hermanos, se profundicen a través de un diccionario bíblico. Y ustedes van a considerar ahí la palabra vaso o copa. Y lo voy a llevar a lo mismo de lo que les estoy mencionando o diciendo. ¿En qué bebió Jesucristo? Porque tenemos la contestación. Hermanos, puede ser porque ocupamos el texto de la versión que estamos utilizando. Pudo haber sido vaso o copa, pero se ocupa más la palabra copa porque la copa de bendición, de acuerdo a 1 Corintios 10, ahí se vuelve a ocupar la palabra copa. Pero, hermanos, está como el rey David. Dice uno de los salmos, Salmo 56 y versículo 8. Mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cuando David le pide a Dios, tú ves que estoy llorando, Dios mío, ¿por qué no pones mis lágrimas en una vasija de metal? Eso es redoma. ¿No están ellas en tu libro? Está utilizando, hermanos, la figura del rey David para hacer alusión. Si me ves llorar, pon mis lágrimas en una vasija de metal. Y también esas lágrimas están en tu libro. Tú las tomas en cuenta. Ya más sencillo, hermanos, no puede ser. A esto se le llama bautismos. ¿Por qué? Porque es una doctrina de lavamientos. La práctica de ustedes, de los que se van a bautizar, esta palabra es baptisma. Bautisma. Para todos aquellos que se van a bautizar, siempre trato de recordar con ustedes. ¿Por qué? Porque, hermanos, hace 8 días alguien me preguntaba, ¿qué los que se bautizan se deben de preparar? Sí. Así como aquel que se casa, hay preparativos antes de asesoramiento, para que cuando lleguen al agua, no, hermanos, les vaya a dar miedo. O vayan a decir, ay, me voy a ahogar. No, no pasa nada. Y ahorita que está aquí mi hermano Patiño, fíjense que mi hermana Sarita Patiño, ella cuando llega al agua, me acuerdo muy bien, entró en crisis. Hermanos, ya estaba dentro del agua, se introdujo, ya le habían tomado el juramento, ya se había hecho oración, le introducen al agua y ahí le da una crisis.
Dice, no puedo. Y estaba yo cerca y le digo, saquen a la hermana para tratar de calmarla. ¿Sí? La sacaron. Ya estuvimos observando, mientras seguían los demás bautizando. Y hermanos, ella dice ya. Y le digo a los hermanos, déjenmela. Y hermanos, sí, porque gracias a Dios, con toda la experiencia que he tenido bautizando, porque hay de todo, Hubo una ocasión, antes de llegar a Sarita, una ocasión en que hubo un hermano que llegó en silla de ruedas, sin piernas. Y también les digo, pásenlo aquí, conmigo. Entonces lo acercaron entre dos cargándolo, hermano, sin sus piernas. Y entonces le digo, ¿sabe qué? Abráceme aquí. Sí, hacemos la oración. Y hermanos, los que ayudan allí estaban a la expectativa. ¿Qué iba a suceder con el hermano? Pues nada, no va a pasar nada, se tiene que bautizar. Y entonces ya hice alusión a la fórmula. Por la autoridad de nuestro Padre Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, yo como ministro de la Iglesia de Dios te bautizo para la remisión de los pecados. Y entonces el hermano puso su brazo aquí y fácil, se introdujo y regresó del agua. La hermana Sarita, a ella cuando ya está cerca de mí, le digo, ya hermano, ¿estamos calmada? Sí. Entonces vamos a hacer oración. Y ahí hicimos la oración para que Dios le perdonara sus pecados a través del agua. Y empiezo con la fórmula, ¿sí? Y por la autoridad de nuestro Padre Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, hermana Sarita, yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo. Y no se lo esperaba. Y hermanos, así, pero de rápido. Y se pudo introducir porque era necesario que se bautizara. Esto sucede, repito, porque puede haber crisis, porque puede haber nervios, porque los ancianos, cuando a mí me dicen, esta hermana anciana o este hermano anciano, son los más fáciles de bautizar. Se resisten los que tienen fuerza, pero los ancianos, bien fácil, hermano. Y luego como que temen no poder bautizar. Pasan a la hermana. A la hermana es para tranquilizarla antes de. Hermanita, su nombre. Pues que me llamo Juanita. Ah, hermana, qué bueno que tomó esa decisión. Le invito a que oremos, ¿sí? Vamos a hacer oración, hermana. Tranquila. Tómeme fuerte. Porque luego, hermanos, los que se bautizan, qué bueno que aquí hay quienes se van a bautizar. Toman así, bien, no aprieten aquí, y la distracción es esa, apriéteme. Y claro que ante la palabra ya están tomándose del brazo, y entonces sí, hacemos la oración, y enseguida, hermanos, pero así, la fórmula, tranquilos, porque existen técnicas para bautizar. Entonces, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro, pero aquí ya estamos en Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Baptisma. Mateo capítulo 3. Vean que son diferentes los versículos. Versículo 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Notemos muy bien lo que está diciendo aquí. Vienen, hermanos, los fariseos y los saduceos porque escucharon a Juan Bautista de un bautismo de arrepentimiento y que venían a su bautismo. Porque ¿quién iba a bautizar? Pues Juan, ¿sí? Venían a él. En otras palabras, queremos
practicar el bautismo, pero será a través de una persona. En este caso, de Juan Bautista. Marcos capítulo 1. No sé por qué algunos tienen miedo de bautizarse. San Marcos 1, versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de los pecados. Parafraseando, ¿sí? ¿Qué hacía Juan? Dice que estaba en el desierto y predicaba eso. Vengan a bautizarse, yo los bautizo. ¿Sí? Porque aquí es la persona el que va a administrar el bautismo. ¿Cuál bautismo? De arrepentimiento. Y sus pecados serán perdonados. Había una polémica, hermanos, entre que si ese bautismo de Juan o a través del bautismo de Juan los pecados se perdonaban. Esa ha sido una polémica. Pero, hermanos, claro que sí. Bautismo de arrepentimiento. Si yo me arrepiento delante de Dios, no puedo decir que no se me perdonaban los pecados. Tenían que perdonarse los pecados. ¿Sí? ¿A través de quién? De Juan, del bautismo de Juan. Repito, se perdonaban pecados. ¿Alguien ha dicho que no? Pero pues ese versículo no lo podemos quitar. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Sí me explico aquí? Mateo 21. San Mateo, capítulo 21. Dice el versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Entonces, ¿por qué estoy tocando este versículo? Y él también dijo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero dice desde el versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les digo, ni yo os digo con qué autoridad hago esto. La autoridad que tiene Jesucristo, indiscutiblemente en relación al bautismo, por eso está enseñando en Mateo 28, 19, ¿sí? Ustedes cuando salgan a evangelizar, a predicar, esos necesitan creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo los van a bautizar? Por la autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la reflexión de estos dos versículos, porque se hacían, hermanos, interrogantes delante de Jesucristo. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? Si digo del cielo o si digo de los hombres, ¿qué vamos a decir? ¿Del cielo? Entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan? Si decimos de los hombres, porque ustedes tienen a Juan por profeta, entonces lo que les digo a Juan lo tienen que hacer. Y Jesucristo, hermanos, con esa filosofía que tenía, pues hacía que en el momento dado esos no pudieran contestar. Mateo 28. Vamos a ver la palabra autoridad. Dice el versículo 18. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad igual a ¿qué?
poder, autoridad. Vean que lo que nosotros llamamos la fórmula la aplicamos en varias situaciones, ¿sí? Aquí, cuando hubo la boda, se aplicó esa fórmula. ¿Cuál fórmula? Dice el versículo 19. Voy a parafrasear aquí. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos por la autoridad del Padre, por la autoridad del Hijo y del Espíritu Santo. Y está bien aplicado. No estamos en contra de lo que estableció Jesucristo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre. No, en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? O sea, eso que está diciendo aquí Jesucristo, hermanos, ¿lo interpretaríamos así? Bautícelos en el nombre del Padre. ¿Pero cuál es el nombre del Padre? Si en el Antiguo Testamento aparece el tetragramatón, consonantes, no se sabe. Pero el copista pone, si es la versión de Torres Amat, ¿qué palabra pone? Yahvé. Si es la versión que ocupamos, dice Jehová. Entonces no está hablando que se deben de bautizar en el nombre del Padre, sino por la autoridad del Padre, por la autoridad del Hijo y por la autoridad del Espíritu Santo. Porque ya lo dijo el versículo 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí es donde debemos de darnos cuenta. A ver, levanten las manos de los que ya se bautizaron. Todos, pero todos. Ah, qué bueno. ¿Sí escucharon lo que les dijeron cuando se bautizaron? Fue eso lo que les estoy diciendo, ¿sí? A ver, hermana, ¿por qué usted no se ha bautizado, hermana Esther? Ah, bueno. ¿Cuál es su nombre? Esther, así. Vamos a hacer oración, hermana Esther. Y ya se hace oración, perdona a mi hermana todos sus pecados y para que vengan a cruzar las filas del pueblo de Israel. Amén. Por la autoridad de nuestro Padre Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, yo como ministro de la Iglesia de Dios Israelita, hermana Esther, te bautizo para la remisión de tus pecados. Y está bien aplicada la fórmula, lo que nosotros llamamos la fórmula. Y ponemos un ejemplo. Tenemos, hermanos, medicamentos, déjenme ver aquí. Déjenme ver aquí la fórmula, a ver si aparece. Fórmula. Todos los medicamentos en su cajita tienen escrita la fórmula. Es un ejemplo. Dice, cada tableta contiene clorhidrato de flanitudías, algo así. Es que está cubierta, por eso no le puedo dar la lectura a todo. Porque si les digo, a ver, déle lectura a usted, ni usted le va a dar, no lo va a poder. Es que tiene aquí cubierto. Bien, todo medicamento tiene una fórmula. El medicamento para nuestra alma está aquí, en la palabra de Dios. Sus ministros, nuestros ministros, son los que van a practicar el bautismo bajo la palabra baptisma. Concluyo. Bapto, acción de mojar, bautizo, acción de bautizar, baptista, el nombre de Juan, bautismos. ¿Qué fue? ¿Perdón? La doctrina de lavamientos como ejemplo. Y baptisma es el que bautiza. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo todos? ¿Alumnos? Bien. Entonces ya borro, porque si no, perdí mi tiempo. ¿Con quién empiezo? Ya para cerrar, hermanos. Ya para cerrar.
Levante la mano porque me diga, empiece conmigo. La hermana Paz se me queda viendo. Bien, bapto, palabra griega, ¿qué significa? Mojar, correcto. Hermana, ¿a quién? ¿A quién? Hermano Javier, acción de bautizar, ¿bajo qué palabra? Bautices. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Acción de bautizar. Acción de bautizar es bautizo. Hermana Alejandra, la acción de bautizar, palabra griega. ¿Sí? Sí, ¿De es dónde bautizo. Bueno, Porque me falta, hay diptongación me en fal- griego. me falta De hecho, algo. después. Es bautizo, acción de bautizar. Entonces, ¿a quién le pregunto ahora? Doctrina o término de lavamiento. ¿Se fue? Hermana Clemen. Dice, Baptismos. baptismos. Bien. Y ya, lo último, el que practica el bautismo, ¿bajo qué palabra griega? Ahí bueno, ya está aquí mi hermana. Baptisma. Baptisma. Bueno, entonces, 14 de marzo, nos vamos en un autobús a Puebla y hermanos, esto sirve para los que se van a bautizar, pues tengan un conocimiento de lo que se va a ejercer ahí y bajo qué, hermanos, versículo. Bueno, que Dios les bendiga, paz a vosotros.